yo tampoco te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Esta frase con la cual Cristo da por terminada esa controversia o discusión que se ha dado en torno a la situación de esta mujer que se nos narra en el Evangelio, que resulta una frase para algunos asombrosa, para incluso otros escandalizante, porque de acuerdo al criterio humano y a veces el puritanismo religioso en el cual podemos caer, es inconcebible que Dios pueda perdonar semejantes pecados. Es de ahí que incluso estos textos en algún momento hayan sido suprimidos, que no estuviesen dentro de alguno de los manuscritos de los evangelios. Y efectivamente puede resultar desconcertante para aquellos que no son capaces de abrirse y de comprender la misericordia y la compasión de Dios. Dios, que es rico en misericordia, muestra hoy en el pasaje un camino claro para poder experimentar dicha misericordia. Pero también este acontecimiento que se nos narra en el Evangelio resulta para nosotros una oportunidad bellísima para nosotros descubrir de un modo u otro entre los personajes que aparecen nuestro propio modo de obrar y cómo Dios también espera que obremos. Es una situación complicada, entre comillas, o de alguna manera que se puede prestar a muchas interpretaciones en el sentido de la trampa que le quieren poner a Jesús. Los escribas y fariseos están buscando la forma de acusarlo, están buscando pruebas para poderlo meter a un juicio. Y no importó pasar por encima de la dignidad y la buena fama de esta mujer. Efectivamente, ella vivió una situación de pecado, pero esos fariseos y escribas no tuvieron la más mínima compasión al dejar en evidencia ante toda una comunidad la situación de pecado de esta mujer, solo con la intención de ponerle a Jesús una trampa. Porque finalmente, de acuerdo a la respuesta que pudiese dar Cristo, era lo que ellos podrían tomar como evidencia para acusarlo. Porque si decía, sí, hay que apedrearla, Cristo se vería enfrentado a la autoridad romana, que era la única que podía emitir una pena de muerte en contra de alguien. Y si Cristo decía, no hay que lapidarla, significaba estar en contra de la propia ley. Lo que Cristo deja de manifiesto aquí, que es el verdadero sentido de la misericordia de Cristo, que en otro pasaje de la Escritura nos dirá, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y que también Dios dijo, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. ¿Cuál era la problemática del sinfín de rúbricas que los escribas y fariseos habían puesto en la ley de Moisés? El error era garrafal, porque identificaban pecador con pecado, de tal manera que para eliminar el pecado no importaba aniquilar el pecador. Y es lo que sucedía con esta situación que hoy se nos narra. Con tal de terminar el pecado, no importaba con quitarle la vida a una mujer que había sido sorprendido en esta situación de pecado. Esta manera tan desalmada de poder establecer un criterio sobre el proceder de los demás, quizá a nosotros nos escandaliza en el pasaje que acabamos de escuchar, pero si verdaderamente contemplamos nuestra vida, nuestro proceder cotidiano, hermanos, lamentablemente no está lejos de una forma de proceder como esta. Porque también esa respuesta que Cristo le da a estos hombres que lo cuestionaban y que quiso que quedara grabada en su mente y en su corazón, y sucede que así fue porque de repente desaparecieron todos,
Es la misma respuesta que el Señor quiere que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no para que huyamos, sino para que verdaderamente seamos movidos a vivir una profunda compasión con nuestros semejantes. ¿Por qué digo esto? Porque hoy para nosotros resulta tan fácil emitir juicios en contra de cualquiera. Es tan fácil criticar, es tan fácil murmurar, es tan fácil señalar el proceder de los demás. Nos sentimos con una capacidad o una potestad para poder marcar y señalar el error, el pecado, la debilidad, la caída del otro, que se nos hace tan fácil tomar una actitud tan farisaica como la de aquellos del tiempo de Cristo, como para poder decir nosotros quién es bueno, quién es justo, quién es pecador o quién es indigno. Esa es una situación tremenda que nos ha hecho a nosotros vivir un completo desconocimiento de lo que significa una auténtica fraternidad, de una auténtica comunidad. Porque hoy por hoy podemos, como lo dije al principio, juzgar tan a la ligera el proceder de los demás, señalar con dureza, con toda una maldad incluso, y evidenciar los males, los errores, los pecados de los otros, que finalmente nos hace comprender que a veces vivimos más ocupados en ver lo que hacen o dejan de hacer los demás, que ocuparnos en contemplar nuestro propio proceder. Hoy, en las redes sociales, resulta tan fácil desacreditar a cualquier persona. Cualquiera nos sentimos con el derecho de emitir juicio sobre cualquier situación, sobre cualquier persona o sobre cualquier problema. Y con una hazaña y a veces con una cobardía, porque finalmente nos escondemos detrás de un perfil y no somos capaces de hacer eso cara a cara, se nos hace tan fácil juzgar el proceder de los demás. Hoy no utilizamos piedras, pero utilizamos algo más letal, nuestra lengua, nuestra boca, para terminar con la buena fama del prójimo, atentar contra la dignidad de cualquier semejante. Por eso la respuesta de Cristo, que fue clara y contundente, que vino a terminar de una vez por todas con esa controversia, fue clara y es lo mismo que hoy nos dice a cada uno: el que no tenga pecado, que sea el primero que le tire la piedra. Porque finalmente es antes de ver el error del hermano, del semejante, el contemplarme a mí, el contemplar que aquello que estoy señalando, juzgando, condenando en mi prójimo, y que a veces lo hago de un modo duro, de un modo fuerte, no es quizá a lo mejor lo mismo que yo estoy haciendo. Porque es fácil ver hacia afuera, pero cuando se trata de ver nuestro propio proceder, ahí sí aparecen un sinnúmero de justificaciones para aminorar la culpabilidad o la gravedad de nuestros actos. Porque somos rápidos para ver el mal, el pecado, la debilidad, el error en el otro, pero somos demasiado permisivos con nosotros mismos, justificando una y otra de las cosas que sabemos que están o que no son de acuerdo al plan, al proyecto de Dios. Por eso, Cristo habla con toda claridad. ¿Quién de nosotros puede sentirse libre de pecado como para tener la potestad o tener la calidad moral de señalar en otro su error, su pecado, su debilidad? Aprender a ver nuestro propio proceder en primer lugar. Aprender a ver nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar, antes de señalar o juzgar el proceder de los demás. Por eso dice Cristo, dice el Evangelio, una vez que dijo Cristo estas palabras, aquellos que lo cuestionaban empezaron a desaparecer, uno a otro, hasta quedar simplemente él con la mujer a la cual le habían llevado para que fuese condenada. Finalmente, eso nos invita a nosotros a hacer una profunda reflexión, a actuar de acuerdo al criterio de Cristo, que cuando le llega y está solamente con esa mujer, ¿qué es lo que le dice?
¿Dónde están los que te acusan? ¿Hay alguien que te haya condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Solo vete y no vuelvas a pecar. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Pero una misericordia que debemos de entender perfectamente. Porque a veces caemos en el error, para nuestra comodidad, de interpretar la misericordia de Dios con permisividad. El decir que resulta para más de uno de nosotros cómodo pensar que yo puedo hacer de mi vida lo que me venga en gana. Puedo vivir como yo quiera, puedo actuar como yo quiera. De todos modos, como Dios es tan misericordioso, que Dios al final me va a perdonar. ¿Qué es lo que hizo la misericordia de Cristo con esta mujer? ¿Qué es lo que dijo? Yo tampoco te condeno. Pero le dijo, sigue tu vida de libertinaje, sigue tu vida de adulterio, vuelve a la vida de perdición que llevabas. ¿Qué es lo que le dijo? No vuelvas a pecar. Porque ese es el verdadero sentido de la misericordia. No un Dios que va a pasar por alto mi vida de pecado, mi vida de alejamiento, sino al Dios que quiere rescatarme justamente de todo eso que me está perdiendo, de todo eso que me está esclavizando, de todo eso que está poniendo en riesgo mi salvación, mi vida. Y eso es lo que hace con esta mujer. No la señala ni la cuestiona, como tampoco ni nos señala ni nos cuestiona, sino que nos abraza en su misericordia, diciéndonos, yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a tu misma vida de pecado. No vuelvas a esa misma vida que te está poniendo en riesgo, que está poniendo a un borde tu salvación. Esa es la verdadera misericordia del Dios que nos rescata, del Dios que nos libera del pecado, del Dios que quiere una conversión de nuestra vida, no de aquel que estemos esperando que nos dé un apapacho por una vida de pecado, por una vida de libertinaje que llevemos. Eso es lo que el Señor en este tiempo nos está invitando a vivir, pero también, hermanos, que ese gesto de compasión y de misericordia, seamos capaces de practicarlo entre nosotros. A ese al que criticas, a ese al que señalas, a ese del que hablas, del que murmuras, del que difamas, en lugar de señalarle su error, ve también y levántalo, y diciéndole, yo tampoco, yo no quiero juzgarte, yo no te voy a criticar. Sal de esta situación en la que estás viviendo. Esa es la verdadera misericordia, el ayudar al otro. Una de las obras de misericordia es justamente eso, el corregir al que se equivoca, el enderezar al que está errando en su camino. Esa es la compasión y la misericordia que Dios está esperando que vivamos entre nosotros. Que dejemos a un lado la crítica, el chisme, la murmuración, el daño que le hacemos a nuestros semejantes con nuestras palabras y seamos capaces de tenderle la mano. Así como Dios nos tiende la mano y así como Dios nos quiere rescatar de la vida de pecado en la cual estamos sumergidos. Eso es la misericordia de Dios y eso es experimentar su amor, un amor que necesariamente nos mueve a la conversión. Que estos últimos días de la Cuaresma, queridos hermanos, seamos movidos a vivir un arrepentimiento sincero. Lo decíamos en la aclamación del Evangelio, todavía hay tiempo, tenemos todavía tiempo, tenemos la oportunidad de volver a Dios, tenemos la oportunidad de recibir de Cristo ese abrazo misericordioso que nos diga, yo tampoco te condeno, solo vete y no vuelvas a pecar. Que el Señor nos dé el don de la conversión y así podamos estar abiertos a la gran misericordia que Él quiere derramar en nuestros corazones.